Sabemos cuántas dosis de vacunas contra COVID-19 han sido aplicadas en México, pero ¿sabes cuántas personas han sido vacunadas en tu municipio? ¿O cuántas personas en tu rango de edad ya tienen el esquema completo? No lo pienses tanto, la respuesta es no, porque la Secretaría de Salud hasta este momento no publica estos datos en formato abierto. Y eso que desde Serendipia los hemos buscado. Hoy te cuento todo lo que hemos hecho para intentar tener acceso a estos datos. Con mucho gusto tenemos el desglose municipal. Aquí presentamos para facilidad de visualización el nacional y la distribución por estados, pero podemos presentarlo también por municipios sin problema alguno. En la plataforma tenemos en qué municipios se vacunó y ahorita son estos, la meta 330 de los que llevamos hasta ahorita. Y las personas que vacunan sabemos en qué municipio se vacuna y podemos presentar la información, ya sea aquí o en el informe técnico que se publica para que ustedes lo tengan a la mano. Muchas gracias. Aquí todo, transparencia plena. Ese principio no lo vamos a dejar nunca. Bueno, eso fue en febrero de este año y ya casi es agosto y hasta este momento nada de lo que dijo el subsecretario Hugo López-Gatell se ha cumplido. Y aquí seguimos peleando para obtener datos abiertos sobre el avance de la campaña de vacunación contra COVID-19 en México. Y es que las vacunas contra esta enfermedad siguen llegando a México y la campaña de vacunación que empezó el 24 de diciembre pasado sigue estando en marcha, pero hasta este momento no podemos saber el número de dosis aplicadas por municipio o el avance exacto en cada uno de los grupos de edad en los que el mismo gobierno ha dividido esta campaña de vacunación. Esto es porque el gobierno de México no tiene la iniciativa de publicar una base de datos en formato abierto del avance de esta campaña de vacunación, como sí hace, por ejemplo, con los casos detectados, las muertes y las hospitalizaciones por esta enfermedad desde poco después de que empezó la pandemia en México. Pero que el gobierno tenga esta iniciativa no es la única manera para tener acceso a información pública. La legislación mexicana nos permite como ciudadanas y ciudadanos hacer solicitudes de acceso a la información para obtener este tipo de datos. En Serendipia hemos utilizado este derecho, pero tampoco nos ha ido muy bien. Hasta este momento, las solicitudes que hemos dirigido han recibido respuestas como que el sujeto obligado se declara incompetente, dice que la información no existe o de plano clasifica como confidencial esta información. Y antes de seguir y contarles exactamente cuál es la ruta que hemos seguido para intentar obtener estos datos, es muy importante que sepan que todas las solicitudes que hemos hecho desde Serendipia son para pedir versiones públicas de estos datos. Esto quiere decir que estamos pidiendo una base de datos sin datos personales, porque por supuesto que entendemos que los datos personales son datos extremadamente sensibles. No queremos tener acceso a estos datos porque además eso sería ilegal. Entonces siempre hemos pedido versiones públicas y además estamos pidiendo información que sí debe ser del dominio público. No estamos pidiendo absolutamente nada que sea ilegal tener. Una vez hecha esta aclaración, les voy a contar cuál ha sido nuestra aventura para intentar obtener estos datos. Todo empezó en enero de este año cuando hicimos una solicitud dirigida a la Secretaría de Salud Federal en la que le pedíamos una base de datos en formato abierto que nos indicara el sexo de la persona que había sido vacunada, el municipio en el que residía y su edad. Esto para tener todos estos detalles que el gobierno no publica de manera proactiva. En respuesta a esta solicitud de información, la Secretaría de Salud nos dijo que este archivo o esta información o estos datos son inexistentes. Si no me creen, pueden darle clic al enlace que les estoy dejando en la descripción de este video. Es la primera nota que encuentran aquí enlazada abajo del video y ahí pueden incluso ver y descargar el oficio de respuesta de la Secretaría de Salud en donde nos dice que no existe una relación de las personas que han sido vacunadas contra la enfermedad COVID-19 en México. Yo sé que parece una broma o una mentira, pero no lo es. Eso nos respondió la Secretaría de Salud. Pero siempre existe una esperanza cuando recibimos este tipo de respuestas y esa esperanza es interponer un recurso de revisión. Esto es una queja que hace la persona que hizo la solicitud de información ante el INAI. Nosotros hicimos esto y en respuesta la Secretaría de Salud nos entregó una base de datos que tiene una relación del personal de salud que fue vacunado entre el 24 de diciembre del año pasado y el 10 de febrero de este año, es decir, de 2021. ¿Cómo? ¿No que no la tenían? Primero nos dijeron que era inexistente y luego resultó que siempre sí tenían un archivo con esta información. Pero como les digo, esta información llega hasta el 10 de febrero de este año. Entonces, en realidad,
Cuando recibimos esto ya era marzo y los datos ya estaban desactualizados, aunque por supuesto es un avance. Los datos que obtuvimos por medio de este proceso eran datos exclusivos hasta ese momento. Nadie había tenido acceso a ese tipo de datos, no había ninguna persona, ningún medio de comunicación, nadie, por lo menos que nosotros supiéramos, que tuviera una base de datos similar, y esta información no había sido pública hasta ese momento. Así que con esta respuesta publicamos el mapa que están viendo en su pantalla, que muestra el detalle a nivel municipal de las vacunas aplicadas a personal de salud hasta el 10 de febrero. Ese mapa también lo pueden consultar en serendipia.digital. Les estoy dejando el enlace también en la descripción del video por si quieren ustedes entrar a ver qué es lo que hay ahí, y también pueden descargar la base de datos completa. Eso sucedió con la Secretaría de Salud, pero esta no es la única dependencia del gobierno federal que podría tener la información. Y es que el operativo Correcaminos, que es el operativo que coordina la aplicación de vacunas contra COVID-19 en México, establece que son diversas las secretarías a cargo de coordinar este operativo y por lo tanto también de tener estos datos. Como están viendo en el documento original, del que también tienen el enlace en la descripción del video, entre estas dependencias están, por ejemplo, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, el IMSS, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Bienestar y el Instituto de Salud para el Bienestar, hasta la propia Presidencia de la República. Es decir que, aunque nuestro sentido común y la lógica básica nos diga que solamente la Secretaría de Salud podría tener esta información, pues resulta que tendríamos que hacer solicitudes a todas estas dependencias para asegurarnos de que estamos cubriendo todas las bases de quienes podrían tener estos datos. Y precisamente eso fue lo que hicimos. Más tarde este año también le pedimos la información al IMSS, le dirigimos una solicitud de información pidiéndole también una base de datos en formato abierto con los detalles sobre las vacunas contra COVID-19 aplicadas. En respuesta, el IMSS nos dijo que esta información es confidencial y alegó que es confidencial porque contiene datos personales de las personas que han sido vacunadas. Esto es muy extraño porque nosotros pedimos una versión pública de esta información y la Ley de Transparencia establece muy claramente que cuando los documentos contengan información personal se debe hacer una versión pública, esto es testar o tapar o eliminar los datos personales y entonces entregar la versión simplemente con los datos que sí pueden ser públicos. Pero el IMSS prefirió decir que no, que esto era confidencial y que nunca se va a saber. La diferencia entre cuando el gobierno clasifica información como reservada y como confidencial es que la información reservada tiene un plazo por el que puede ser reservada. Pueden ser 5 años, pueden ser 10, pero la información confidencial es confidencial para siempre. Así que esta es la historia con el IMSS, dice que es confidencial y hasta ahí se quedó. También interpusimos un recurso de revisión que en este momento está en trámite. Y después de esto, de que la Secretaría de Salud dijera que no tiene la información, pero después dijera que sí y nos diera un archivo pues bastante pobre, pero un archivo al fin, y de que el IMSS nos dijera que es información confidencial, empezó a pasar algo muy curioso. Algo que nos recuerda a ese refrán que dice: si no es Chana es Juana y si no su hermana, porque entonces las dependencias federales empezaron a echar la bolita literalmente. En abril pasado dirigimos estas solicitudes otra vez a la Secretaría de Salud para tener la actualización de los datos que teníamos hasta febrero y al mismo tiempo a la Secretaría de Bienestar. Las dos solicitudes las hicimos el mismo día y por lo tanto tuvimos la respuesta a ambas solicitudes el mismo día también. Esta respuesta la pudimos consultar el 10 de mayo pasado y la respuesta fue la siguiente. La Secretaría de Bienestar dijo que esta información no es de su competencia y que teníamos que consultar a la Secretaría de Salud, lo cual afortunadamente ya habíamos hecho. Y adivinen qué contestó la Secretaría de Salud. Antes de que yo les cuente, déjenme un comentario aquí abajo diciéndome qué piensan que contestó la Secretaría de Salud. ¿Listos? Ok. La Secretaría de Salud contestó que esta información era competencia de la Secretaría de Bienestar. Es decir, le preguntamos a la Secretaría de Salud, dice que la tiene la Secretaría de Bienestar. Le preguntamos a la Secretaría de Bienestar y dice que la tiene la Secretaría de Salud. Entonces, pues, ahí, ¿qué hacemos? Porque en realidad ya le habíamos preguntado a una y a otra y ambas dijeron que la tenía la otra secretaría. Un caso muy extraño. Deberíamos llevárselo a algún detective para que nos diga qué pasó ahí.
Y como les digo, hay otras dependencias que también podrían tener la información. Por ejemplo, está la Oficina de la Presidencia de la República, la Secretaría de Marina, y también ya les hicimos solicitudes de información a estas dependencias y nos han respondido sorprendentemente que quien debe tener estos datos es nada más y nada menos que la Secretaría de Salud. Así que, como pueden ver, estamos en un callejón sin salida. Parece que nadie tiene esta información, pero a la vez que todas las dependencias deberían tenerla, pero le preguntamos a una y nos dice que la tiene la otra, le preguntamos a la otra y nos regresa con la primera. Entonces, es verdaderamente una locura. Y a final de cuentas, es información que el gobierno debería estar publicando de manera proactiva y no lo está haciendo, lo cual solamente nos deja la opción de hacer solicitudes de información, pero cuando las hacemos parece que hay una estrategia pues bastante bien coordinada para no hacer pública esta información. Pero esta aventura para obtener los datos sobre el avance de la campaña de vacunación contra COVID-19 en México todavía no termina. Tenemos más solicitudes en trámite aún, estamos esperando respuestas y vamos a seguir haciendo solicitudes hasta que tal vez algún día podamos obtener esta base de datos. Por supuesto que ese día se las vamos a compartir y todo lo que suceda en el proceso se los vamos a decir también por aquí y en serendipia.digital. Vamos a seguir publicando las solicitudes de información, las bases que ojalá podamos obtener y visualizaciones, por supuesto, con esta información cuando esté disponible. Antes de despedirme, quiero aclararles que en ningún momento estamos diciendo que la campaña de vacunación sea falsa o que el gobierno no está vacunando. Lo único que estamos diciendo es que pues debe existir más transparencia, estos datos deben estar disponibles en formato abierto y el gobierno los debería publicar sin la necesidad de que ciudadanas, ciudadanos, organizaciones hagamos solicitudes de información. Pero hasta este momento eso no ha sucedido. Y tener estos datos nos permitiría hacer análisis muchísimo más completos sobre la campaña de vacunación y la pandemia en general en nuestro país. Pero bueno, en este momento eso es imposible. Así que ustedes cuéntenme si ya las vacunaron, los vacunaron, cómo les fue y si creen que estos datos son necesarios. Si creen que no son necesarios, también díganme en los comentarios por qué. Y bueno, pues hasta aquí llega el relato de esta aventura para obtener los datos de vacunación en México. Espero que les haya gustado, que les haya servido para estar al tanto de lo que está pasando en estos temas relacionados con la pandemia y muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Si es que llegaron, si llegaron, déjenme un comentario con estrellitas aquí abajo para saber que llegaron hasta acá y nos vemos la próxima semana con un video nuevo.